Hermanas, muchos saludos y bendiciones. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche, compartiendo este tiempo que el Señor nos da esta oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, y vamos a tener estas Biblias abiertas ahí. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 8. Y también vamos a leer ahí mismo Génesis 13, versículo 3 y versículo 4. Antes de tener la lectura, vamos a hacer una breve oración para pedir al Señor que nos guíe, nos ilumine y hable a nuestros corazones en esta noche. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de leer tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de ella. Queremos en esta noche que tú hables a nuestros corazones. Aquí estamos diciéndote, Señor, habla que tus siervas oyen. Así que habla a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ilumine y tu nombre sea glorificado y la palabra nos edifique, nos consuele, nos conforte, como ella siempre hace, nos aliente y nos exhorte para así nosotras andar en este mundo como hijas tuyas, exaltando tu nombre, glorificándote, y sobre todas las cosas aprendiendo que el justo por la fe vivirá. Gracias te damos y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis 12, hermana, vamos a leer del verso 1 al 8 y Génesis 13, 3 y 4. Bien, Génesis 12, del 1 al 8 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos Génesis 13, versículos 3 y 4. Dice, caminó de jornada en jornada desde el Neguet hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había edificado. Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, hermanas, un tema. Siempre que leemos este texto, que muchas le hemos leído muchas veces de Abraham, sabemos que hay muchas enseñanzas para nosotras. Y el tema que quiero hablar es la fe de Abraham y los recursos que él tuvo para alimentar su fe. Génesis es un libro sumamente interesante porque Génesis establece los principios espirituales por los cuales nuestro Dios obra y actúa. Y todos esos principios se detallan y se abundan más en el Nuevo Testamento. Y muchos estudiosos dicen que Génesis se puede dividir como en dos grandes libros. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es como un primer libro que incluye la historia de aproximadamente unos 2000 años. Pero del capítulo 12 hasta aquí, hasta el capítulo 50, que es que termina Génesis,
incluye la historia de mucho más breve, aproximadamente solamente unos 300 años. Y este capítulo 2 es que vamos a ver. Y uno tiene muchos personajes aquí en Génesis. Uno tiene a Adán, que es un personaje que nos habla del primer hombre y su representación como cabeza y dominio. También uno ve a Enoch y su papel de caminar con Dios y su arrebatamiento al cielo. Pero también nosotros vamos a ver en esta historia, específicamente en este capítulo, a Abraham. Abraham y su llamamiento, el llamamiento que Dios le hace y su andar con Dios, la elección de Dios hacia él, su andar con Dios. Entonces, hermanas, hemos leído el inicio de este capítulo que nos dice que Jehová le había dicho a Abraham. Es importante entender esto de que Jehová le había dicho. El Nuevo Testamento, como siempre, nos aclara el Antiguo Testamento. Y si leemos Hechos en el capítulo 7, versículo 1 y 2, vamos a ver por qué dice el escritor del Génesis, Jehová le había dicho a Abraham. Hechos 7, versículo 2, Esteban está ante el Sanedrín y le dice, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viniera a Harán. Quiere decir que cuando el Señor habla y llama a Abraham, Abraham está todavía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, una tierra pagana, donde la idolatría era que gobernaba los pensamientos de esos hombres. Ahí nadie buscaba a Dios, tenían cada uno sus dioses. Pero de ahí, en esa circunstancia, es que Dios llama a Abraham, elige a Abraham. Así que nosotros vamos a tener aquí, cuando estudiamos esta pequeña porción solamente que vamos a estudiar en esta noche, un principio importante en la vida de Abraham, que quiero que recordemos siempre. El llamamiento de Dios, la elección de Dios y el principio de la fe. Por eso sabemos que muchas veces en las escrituras a Abraham se le llama el padre de la fe y también se le llama el amigo de Dios. Cuando el Señor le llama, cuando Jehová Dios le llama, aquí en el capítulo 12 que estamos viendo, le llama con un mandato. Y vamos a ver qué tipo de llamamiento Jehová Dios le hace a Abraham. Miren, el versículo 1 del capítulo 12 nos da la guía principal, el principio por el cual este hombre salió de donde estaba. Lo único que nos relata aquí el texto es que Jehová le dijo. Y ya vimos cómo Esteban nos dice que se lo dijo estando no en Harán, sino donde él nació, dentro de su familia, dentro de un pueblo pagano, en medio de la idolatría, en Ur de los Caldeos. Allá él le habló. Y el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, lo primero que vemos, ¿qué tipo de llamamiento hace el Señor? ¿En base a qué sale Abraham? ¿Por qué sale? Simplemente sale porque oye la voz de Dios y la cree. ¿Cómo sabemos que él cree a lo que Dios le dice? Porque obedece. La fe verdadera muestra que es fe cuando hay obediencia. Uno sabe muy bien esto porque cuando uno lee el libro de Santiago, es un libro muy práctico. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y Pablo hablando de Abraham dice, el apóstol Pablo dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no fue que él creyó y yo creo que bien, no. Creer implica actuar. Entonces, vemos que es un llamamiento por mandato de Dios. Solamente él oyó la voz de Dios y la obedeció. El creyente genuino que cree, inmediatamente oye, porque ha creído, obedece y actúa en base a lo que él cree. ¿Y por qué lo actúa en base a eso? Porque Dios lo dijo. Y aquí estamos mirando entonces qué llamamiento le hace el Señor a él. En este versículo 1 damos cuenta que es un llamamiento de apartamiento, hermanas. Un llamado que aparta. Un llamado que implica. Implicaba, dice,
varias cosas. Hemos leído que implicaba, le dice, vete de tu tierra. Bueno, la versión que yo tengo dice vete de tu tierra, puede ser que la que ustedes tengan digan sal de tu tierra, es lo mismo. Lo que está diciendo, sal de donde estás. Primer punto, sal de donde estás. Y miren, mis queridas hermanas, el llamamiento de Abraham no es diferente al llamamiento del Evangelio que se nos hizo a cada una de nosotras. Porque el Dios que llamó a Abraham es el mismo Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijas y nos llamó un día a cada una de nosotras. Cuando estudiamos cómo actúa Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que estar muy claros que los principios que el Señor establece ahí no cambian, porque nuestro Dios es inmutable. Cuando Él llama a todo el mundo igual. Cuando Él llama a Abraham, cuando Él llamaba a un profeta, cuando Él llamaba a un sacerdote a servirle, cuando Él llama a un creyente ahora en esta dispensación de la gracia, a un cristiano, lo llama igual. Y el principio que vamos a aprender aquí en el llamado de Abraham, primero, es un principio, es un llamado de apartamiento. El Señor le dice, sal de donde estás. Y un creyente de este tiempo, una creyente que no ha entendido que cuando aceptó a Señor Jesucristo como Salvador, un llamamiento que el Señor dijo, te saco de donde estás. ¿Dónde estábamos nosotras? El apóstol Pablo dice en la carta de los Efesios que nosotros vivíamos en otro tiempo en la vanidad de nuestra mente. Dice en Efesios 2 que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos sacó de las tinieblas. Y Él nos sacó de la vanidad de nuestra mente. Usted quiere, vamos allá a Efesios para recordar, ¿por qué es el mismo llamamiento? Abraham estaba en qué? En una tierra de paganismo, de tinieblas y de oscuridad. Y nosotras también estamos por igual. Efesios en el capítulo 2. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes, todos los tiempos, está diciendo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, estamos bajo el espíritu del que dirige este mundo, este siglo, Satanás, y estábamos en las tinieblas. Él nos sacó de ahí, nos llamó de ahí. Entonces, ¿qué implica eso? Que si nos llamó del mundo donde estábamos, tenemos que salir de ahí. Claro, cuando hablamos de Abraham, entendamos que el Señor lo saca de una tierra literal. A nosotros no nos sacó literalmente del mundo, nos sacó del sistema del mundo, que es un sistema que, como dice William McDonald, el hombre se ha inventado para ser feliz sin Dios. Un sistema que tiene todo para el hombre decir, yo puedo ser feliz sin Dios. De allá nos sacó el Señor, porque allá no teníamos felicidad. Allá las prisiones del pecado nos tenían encadenados. Y las heridas que produjo el pecado fueron grandes en nuestras almas. Así es que el llamamiento a Abraham es igual que el llamamiento que el Evangelio ha hecho. Vete, sal de ahí. Siguiendo el versículo 1 del capítulo 12, le dice el Señor, vete de dónde? De tu tierra. Entonces es un llamamiento que aparta del mundo político. Abraham tenía que salir de la tierra, de toda la forma de pensar que había en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, cómo gobernar, cómo dirigirse, cómo actuar. También le dice, ¿de qué más? De tu parentela. Entonces es un apartamiento social. Del grupo en que te desenvuelves, del grupo en que te sientes bien, el grupo con el que te has moldeado, que has compartido toda tu vida, sal de ahí. Y también le dice, ¿de qué más? Y de la casa de tu padre, de tu mundo familiar. El llamamiento en el Evangelio es igual. El Señor nos dice, y le dijo a sus discípulos, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, le decía a los discípulos, era un llamado al discipulado, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y siga.
¿Alguna vez, algunas semanas piensan que ese llamado del Señor de tomar la cruz es que uno va a cargar con un esposo inconverso que le hace la vida imposible, con una vecina difícil, con un hijo difícil? No es eso lo que está diciendo el Señor. Primer paso, niégate a ti mismo. Todo lo que te gusta ya en esa tierra donde tú estás, el sistema en que ellos se desenvuelven, la vida que llevan social, el compañerismo con familiares que no me pertenecen a mí, todo lo que te liga afectivamente, tienes que negarte. Porque ahora el llamamiento es a seguirme a mí. Tus afectos tienen que estar hacia mí primeramente. Negarse a sí mismo implica que ya cuando se siga al Señor, no se sigue agradándose lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Toma tu cruz cada día y sígueme. Tomar la cruz es llevar los vituperios que Él llevó, el menosprecio que Él obtuvo. Lo único que el Señor Jesucristo obtuvo de este mundo cuando estuvo aquí, del sistema político del mundo, del sistema religioso del mundo cuando Él estuvo aquí, y de sus mismos familiares, porque sus hermanos al principio no creían en Él. E incluso pensaban, usted lee el Evangelio de Marcos, que Él estaba loco. Lo único que el Señor obtuvo, ¿saben qué fue? Aborrecimiento. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, le dicen el aposento alto a los discípulos: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Así que el llamamiento que el Señor siempre tiene para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, es un llamamiento de fe, porque se sigue. ¿Ustedes saben cómo se sigue? Por fe. Hermanos, cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham no sabía para dónde iba. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer Hebreos 11:8 para que ustedes vean. Hebreos 11:8, porque siempre el Nuevo Testamento nos aclara el Antiguo. Y dice el autor de los Hebreos, hablando en ese capítulo hermoso de la fe, del llamamiento de Abraham, Abraham salió sin saber para dónde iba. Hebreos 11:8. Vamos a leer. Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. ¿Salió cómo? Por fe. El llamado a ser cristianos del Evangelio es igual. Desde que decidimos seguir al Señor, cada día son pasos de fe. Y el Señor nos llamó no a una tierra, como el caso de Abraham, una tierra literal. Le dijo: la tierra que te mostraré. Él no la conocía, él no sabía dónde iba. Él iba confiado en que el Señor le iba a dar una herencia y una tierra. Y en las promesas que vamos a ver aquí en el versículo 2, que el Señor le dio. Nosotras, desde que iniciamos nuestra vida de fe como cristianos, iniciamos una vida de paso día a día por fe. Por eso el profeta Habacuc en el capítulo 2 de su libro dice que el justo por la fe vivirá. Y lo repite el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Y luego lo repite en el capítulo 3 de Gálatas. Mas el justo por la fe vivirá. El autor de los Hebreos también en el capítulo 10. Es un principio que el creyente sale y vive cada día por las promesas que el Señor le ha dado. Abraham, que se considera el padre de la fe, fue por eso. Él salió sin saber a dónde iba. Eso es la fe. La fe, dice el autor del Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, un hermoso capítulo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como creyentes ahora, cristianas de esta dispensación de la gracia, ¿hacia dónde caminamos? Hacia la patria celestial. Porque el Señor nos llamó y nos ha dejado esperanza. En el capítulo 13 de Juan, cuando él estaba en el aposento alto y se despedía de los discípulos, decía: yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esa es la realidad del creyente, de nosotros los creyentes hoy en día. Y fue la realidad de Abraham.
Bien, entonces estamos mirando ese llamado de Abraham y comparándolo con el llamado a nosotras hoy en día, ¿verdad? Estamos de acuerdo que es un llamado de fe y que él sale sin saber a dónde va, pero sale porque le creyó a Dios. Nosotras ninguna hemos visto el cielo. Dice el apóstol Pedro que allá tenemos en su primer capítulo de la primera carta de Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotras. No la hemos visto, pero lo creemos, porque nosotros hemos salido por fe y la esperamos. Entonces, mi semana vamos a seguir viendo el ejemplo de este hombre de fe. Dice, el llamado del Señor es un llamado entonces que aparta, ¿verdad? No es para que te quedes en el mismo sitio donde yo te escogí, te llamé. Es para que salgas a la tierra que yo te mostraré. Y él obedece la orden y sale. Pero el llamado de Dios es un llamado reconfortante. Miren lo que dice el versículo 2. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor nunca ya ha llamado un hijo de él sin promesas, consoladoras y reconfortantes. Aquí le está diciendo a Abraham, yo te voy a bendecir, serás una nación grande. Y una promesa muy especial en el versículo 3 dice al final, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa hermosa, porque ahí está la bendición de todos nosotros los que hemos creído. El Señor le está diciendo a Abraham de manera implícita, hay un plan para tu vida, un plan que se elaboró en la eternidad. Yo te escogí para bendecir a todas las familias de la tierra, porque de él vendría, de él, de su simiente, de su descendencia, de su familia, el Mesías, el Señor Jesucristo, quien será la fuente de bendición para todo aquel que cree. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor tenía un plan, un propósito con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con todos los descendientes que vemos en el libro de Génesis y contigo y conmigo, hermano. Y el propósito que él tenía con Abraham es específico. Le dice, yo te voy a hacer una nación grande, te bendeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Para cada creyente él tiene un propósito específico. El apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas que él entendió que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado para predicar el evangelio a los gentiles. Para cada una de nosotras tiene un propósito específico. ¿Cómo se descubre? Andando por fe, oyendo su voz cada día. Y él nos va a guiar, nos va a dirigir. Entonces, aquí vemos que Abraham, dice el verso 4, se fue. Se fue Abraham. ¿Y cómo fue que él se fue? A su manera, déjame salir porque ahora yo voy a ser un hombre muy bendecido, voy a tener mucha tierra. No, Abraham se fue y se fue como Jehová le dijo. Oh, qué importante es esto, mis hermanos. Qué importante es que cada día el creyente entienda que va a avanzar en esta vida como el Señor le ha dicho. En el caso de Abraham, él oía una voz de Dios, pero en el caso de nosotros oímos la palabra, es como la palabra nos dice. Por eso es que por fe, porque es que oyendo la palabra, Abraham no tenía Biblia como nosotras, no tenía todo el canon revelado. Él solamente oyó eso que el Señor le dijo. Él no sabía a dónde iba. Yo te voy a bendecir y le creyó. ¿Cuántas promesas tenemos en su palabra? ¿Cuántas bendiciones para el Señor, para nosotras? Y a veces las decimos, ¿verdad? Las cantamos, las repetimos, pero hay que creerlas, porque el justo por la fe vivirá. Hay que vivirlas, cada paso creerle y decirle, yo sé que tú me has dicho que el que cree en ti no es avergonzado, tú no me dejarás en vergüenza. Yo sé que tú me has dicho que sean para mí todas las costumbres sin avaricia, contenta con lo que tengo ahora, porque tú nunca me dejarás ni me desampararás. Yo lo creo.
Guarda mi corazón de codicia y de avaricia. Eso es andar por fe. Aplicar cada promesa y cada principio en la vida del creyente. Entonces, mis hermanas, dice aquí el autor de Génesis que Abraham salió como Jehová le dijo y salió con un llamado reconfortante, consolador, porque andaba confiado en esas promesas en su corazón. Y marchó con Lot, su sobrino, marchó con Sarai, su esposa, y los tomó, dice el verso 5, y ellos fueron caminando. Y salieron, dice la parte final del versículo 5, para ir a tierra de Canaán. Y llegaron a Canaán, dice el versículo 5. Y el versículo 6 dice que al estar en Canaán, vamos a ver qué fue lo que él hizo. Aquí vamos a encontrar dos recursos vitales que él usó para fortalecer su fe. Él llega a la tierra de Canaán. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra. Yo quiero que nos detengamos en este paso importante. Pasó Abraham por aquella tierra. Y al final de verso 6 dice, el cananeo vivía entonces en la tierra. Y no era Canaán la tierra que el Señor le prometió, sí. La tierra que él dijo que le mostrar, sí, se la mostró. Pero dice el autor de Génesis que él pasó por ahí y que el cananeo estaba ahí. Los cananeos eran terribles, idólatras, y eran homicidas, eran descendientes de Can, el hijo de Noé, que no guardó la dignidad de su padre, fue maldito por su padre. Miren, y dice aquí que Abraham pasó. Aunque él sabía que esa era la tierra que el Señor le había dado, ¿verdad? Para bendecirlo, para hacer una gran familia y para multiplicarlo, él estuvo en la tierra como de paso. Él pasó. ¿Por qué? Porque él estaba claro de dónde era que iba a tener su lugar permanente de morada. Miren, mis queridas hermanas, vamos a leer Hebreos 11, 9 y 10. Canaán no era como otras tierras, una simple posesión externa. Ya llegué y bien. No. En su mente, este hombre de fe sabía que Canaán significaba algo más que ese Canaán terrenal donde estaban los cananeos. Y todos ellos, los patriarcas, Isaac, Jacob, llegaron a entenderlo. Vamos a ver Hebreos 11, 9 y 10 para que veamos. Hebreos 11, 9 y 10. Hebreo nos aclara muy bien. No, él no decía, ya yo llegué, esta es la tierra donde yo voy a ser próspero, y fue próspero, el Señor lo prosperó materialmente porque fue una promesa del Señor y lo bendijo, te bendeciré, le dijo, y al que te maldigan te maldeciré. Lo bendijo materialmente mucho, pero Abraham tenía una visión de fe, que la fe va más allá de las cosas que se ven. La fe se caracteriza porque abandona las cosas visibles por las cosas invisibles, mis queridas hermanas. Leamos Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10, el autor nos dice, por la fe, está hablando de Abraham, ¿verdad? Vamos a leer el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vimos que salió con un llamado de fe, vimos el llamado. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra que ajena. Por eso pasó por Canaán. Habitó como extranjero. Esa era la tierra que el Señor le prometió. Pero él dijo, esta tierra es temporal. La fe no veía ese Canaán terrenal, hermanas. La fe veía otra cosa. Sigamos leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esto no es mío. Habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el recurso clave para la fe lo tenemos aquí. Habitando ¿cómo? ¿En qué habitaron ellos? En tiendas. Las tiendas eran
un techo temporal, una carpa, ustedes ven, de un material que se quitaba y se ponía. Caminaban 15 kilómetros, se quitaba la tienda, la llevaban colgándola encima y volvían a avanzar, avanzaban 30 kilómetros, 50 kilómetros. Está hablando de lo temporal, de lo transitorio. Por eso Abraham dice, por fe, dice el autor de los Hebreos, él habitó en Canaán en tiendas. Igual lo hizo Isaac, igual lo hizo Jacob, porque él se consideró un extranjero, dice. Y sigamos leyendo Hebreos. Habitando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque la promesa fue para todos ellos. ¿Por qué? ¿Por qué habitó en tiendas? ¿Por qué consideró la tierra que el Señor le dio como ajena? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no esperaba una ciudad que aquí terrenal. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, si seguimos leyendo ahí Hebreos, ellos se fueron considerados por el Señor. Si ustedes siguen mirando más hacia adelante, vamos a leer ahí mismo para que aclaremos bien eso, el versículo 14, perdón. Los que, 13, vamos a leer. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos en la tierra, sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanas, volvamos a Génesis 12, el versículo que estábamos, el versículo 6. Abraham alimentó su fe, sabiendo que lo que Dios le daba era que temporal, transitorio. Y lo demostró habitando en qué? En tiendas. Sabía que no tenía una ciudad permanente. ¿Cuál es la característica de un extranjero? Que no tiene ciudadanía en la tierra que está. Que entiende que está de paso ahí. Él no se, es un extranjero, yo estoy aquí de extranjera ahora, no se tiene que inmiscuir en un asunto político de ese mundo porque él no es de ahí. No tiene derecho a votar, nada de eso. No se tiene que inmiscuir en los problemas que tienen ahí porque él no es de ahí. Él no tiene que aferrarse a las cosas que Abraham no se aferró a lo que Dios le dio en Canaán y le dio muchísimo, tierra, ganado, fue riquísimo, pero su corazón no se apegó a ello, mis hermanas. Por eso el carácter que Dios le da a ellos es peregrinos y extranjeros. ¿Cuál es la característica de un peregrino? Un peregrino va caminando hacia el lugar de adoración. Ustedes, por ejemplo, han oído hablar de los musulmanes que tienen peregrinaje a la mezquita, a la Meca. Los católicos hacen peregrinaje a las basílicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando ellos van a la basílica o a las mecas, ¿a qué que van? A adorar. Es una adoración errada, pero van a adorar. El peregrino va avanzando a un lugar de adoración. Hermanas, todas nosotras tuvimos un llamado del Señor de apartamiento, un llamado reconfortante, lleno de promesas de su palabra, para que entendamos claramente que el carácter de una hija de Dios es de peregrina y extranjera. Miren lo que dice el verso 6 de este capítulo 12 de Génesis, volvemos allá. Miren cómo él mostró que su fe, su confianza, no estaba en eso que el Señor le estaba dando y muchísimo dinero. No, estaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que nos espera todo lo que hemos confiado en el Señor. Miren el verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra, pasó hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de More. Él llega a Canaán,
pero él no hace comunión con los de Canaán. E incluso el ambiente corrupto, impío de Canaán, no le afecta para él tener un lugar aparte. Dice que el lugar que fijó fue Siquén. Siquén en hebreo quiere decir hombros, donde está la fuerza. Y dice hasta la encina de More. La encina de More era como un pequeño jardín, ahí, bosquecillo que estaba cerca de Siquén. ¿Y por qué él se apartó? Porque él se creía mejor que los otros, los cananeos. Como unos piensan que cuando nosotros los cristianos tenemos actividades que no se parecen a la del mundo, es porque queremos ser mejores cristianos, nos somos orgullosos. No es cierto. Es que el hombre y la mujer de fe saben que él es un apartado, que él es santo. Y Siquén y More fue un lugar apartado en medio de toda la idolatría del paganismo cananeo, porque él tenía que tener comunión con el Señor. Y miren, luego que él hace esto, dice verso 7, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, tú llegaste, a tu descendencia se la voy a dar. ¿Y qué hizo él allá en Siquén? Y en esa pequeña bosquecillo de More, dice que edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Este es otro recurso que fortaleció su fe. Estableció un altar. El altar siempre en el Antiguo Testamento nos habla de adoración, de sacrificio, de comunión. Todas nosotras como creyentes tenemos que saber que tenemos que tener nuestro lugar de comunión. Sabemos que todos hemos entrado en comunión con el Padre a través del sacrificio hecho de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque su sangre nos ha limpiado todos nuestros pecados. Pero nosotras tenemos que tener, hermanas, nuestro lugar apartado, nuestro Siquén, nuestro bosquecillo, donde nadie nos interrumpa. Un lugar donde tú cierres la puerta y dobles tu rodilla, hablar solo cosas con el Señor que solo se abran entre tú y Él. Abraham hacía eso, hermanas. Si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis, se dan cuenta que cuando Lot se apartó de él y se quiso quedar en la llanura, ¿verdad? Cerca de Sodoma y Gomorra, ustedes saben todos los problemas en que Lot incurrió por esto, Abraham se quedó apartado en el encinar de More y allá intercedía en oración por su sobrino Lot. Eso era un principio espiritual. El hombre y la mujer de fe tienen cuidado de la comunión con el Señor, de dedicar tiempo a solas con Él, de oír su voz, de tener un altar, ya sea un altar familiar, esposos con sus hijos, si no hay los hijos, los dos esposos juntos. Y aparte de eso, yo siempre le digo a las hermanas, me dicen, yo oro sola, yo tengo mi devocional sola. Sí, el devocional tuyo con el Señor, eso es solo tú y Él, y también tú y tu esposo. Eso es vital para crecer la comunión con el Señor y la comunión de esposos y de hijos, el altar familiar. Entonces, eso fortalece la fe, porque se oye la voz de Dios y se le habla a Dios. Estamos en el versículo 7, dice que edificó allí un altar a Jehová a quien se le había aparecido. El versículo 8 dice que de allí pasó un monte al oriente de Betel, sigue caminando, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. El segundo recurso que fortaleció su fe, primero fue el altar, porque él entendió el llamado que tenía. Creo que me están entendiendo. Él entendió el llamado, un llamado de apartamiento, un llamado reconfortante, un llamado a ser ¿qué? Santo apartado, un llamado que no es temporal. No era que ya Abraham, tú, en ti van a ser vendida toda la familia de la tierra, tú vas a ser un hombre ejemplar aquí en la tierra. Tu llamado es celestial. Él lo entendió. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible
que nosotras en este tiempo, muchas de nosotros, la iglesia de hoy en día, que tenemos toda la verdad del canon revelada, toda la enseñanza de la palabra, no estamos claros en nuestro llamado. No estamos claros que somos peregrinos extranjeros. Los afanes de este siglo, las codicias de las cosas materiales nos están ahogando la fe. Y vemos poca devoción y poco amor al Señor en las asambleas. Y este hombre que no tenía toda la revelación de Dios, estaba claro que iba a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Dios no se avergonzó de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, aunque Abraham, Isaac y Jacob tuvieron sus debilidades y fallas, como todas nosotras, pero fueron hombres de fe. Entonces, mis queridas hermanas, ya tenemos casi que terminar, pero fíjense el recurso que utilizó. El versículo 8 dice que plantó su tienda y así siguió avanzando. La otra parte que tal vez la van a leer ustedes después, aquí en el capítulo 12, es un fallo de la fe de Abraham. No lo vamos a leer por razones del tiempo, del verso 19, del verso 10 hasta el verso 20. Hubo hambre en la tierra, dice ese verso 10, y Abraham, ¿saben qué hizo? Retrocedió su avance. Salió de Canaán y se fue a Egipto. Allá mintió, allá le falló la fe. Pero en el capítulo 13, que hoy leímos 2 versos, lo quería leer para recordarle, él, después que reconoce su falla, volvió a tomar sus 2 recursos. Miren, lo leemos rápidamente, versículo 3 y versículo 4. Caminó de jornada en jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, a su tienda de nuevo, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Lo leen luego aquí, luego en su casa leen los versos del 10 hasta el 20 y se dan cuenta que le falló la fe. ¿Y qué aprendemos de esto? Que nadie que entra al camino de la fe va a quedar sin pruebas. Vendrán los días donde hay hambre. Vendrán las enfermedades. Vendrán las pérdidas. Vendrán las aflicciones. Vendrán las oposiciones. Nuestros enemigos, el mundo, el diablo, nuestra propia naturaleza caída, la carne, falla. Pero en todo momento hay que hacer como Abraham. Fallamos, hay que volver al recurso, recordar el concepto, la tienda. Todo lo que yo tengo es temporal. Solo es eterno las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos andar no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven porque son eternas. Y volver al altar, que es el lugar de comunión, invocar el nombre de Jehová y pedirle que en medio de la prueba nos ayude, no a ver las nubes, porque a veces están tantas nubes sobre nosotras pesadas y tantas dificultades que nos desanimamos tratando de buscar la ayuda fuera del Señor. No las nubes, no, al Dios que está por encima de las nubes y de los obstáculos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya el tiempo se me terminó, pero quiero que anoten esa cita, si lo pueden anotar por ahí, para que se den cuenta que tanto Isaac como Jacob usaron los mismos 2 recursos que usó Abraham, la tienda y el altar. Isaac está en Génesis 26-25, dice que plantó su tienda y también edificó un altar. Y Jacob, que era muy engañador y muy confiado en su astucia, en su carnalidad, tuvo que hacerlo. Edificó su tienda y edificó un altar. Eso está en Génesis 33, 19 y 20. Por eso el autor de los Hebreos dice que ellos, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, habitaron en tiendas como extranjeros, porque sabían que su morada no estaba aquí, porque sabían que todo cuanto hay aquí es temporal, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos.
porque esperaban una patria, anhelaban esa patria. Ojalá nosotras la anhelemos. Ojalá nosotras vivamos recordando que el carro que tenemos, que la casa que tenemos, que el trabajo que tenemos, que los hijos que tenemos, que el marido que tenemos son temporales. Solo es eterno el Señor Jesucristo y sus promesas que nos ha dado. Que el Señor nos bendiga